Facundo, ¿qué lío que estás haciendo? No, miles de ciudadanos. Armaste lío. Miles de ciudadanos están dando el paso. Pero, pero a ver, seamos honestos, no lo esperaban. Yo hace 3 meses hubiese hablado con Javier, con vos, que los conozco, y te hubiese dicho que no era candidato. La verdad que no tenía... Es más, hoy di una conferencia neurológica a la mañana temprano en el exterior porque estaba agendada. Después tuve una entrevista con medios de América Latina por nuestro nuevo libro con Mateo Niro. Sigo atendiendo, tengo pacientes, pero me parece que estamos en una crisis que es la mayor de la historia argentina, porque era un país que había que reconstruirlo antes, mucho antes de la pandemia, y ahora una pandemia es una crisis de salud, económica, social, moral. ¿Pero qué te hizo cambiar de opinión si había un espacio en el cual vos te sentías representado o no te sentías representado dentro del espacio por el que hoy vas a terminar compitiendo, digamos, en la provincia de Buenos Aires? Mirá, yo como muchos argentinos me sentía huérfano, no representado, Apa. me sentía, te diría, frustrado porque veía que Argentina, y veo que Argentina no tiene rumbo hacia el crecimiento, hacia la prosperidad. Y bueno, la verdad que el radicalismo me vino a ver, como es público, y me pidió que sea candidato. Yo lo pensé y hablamos con ellos y le dije que me parece que era un momento para que todos nos comprometamos desde la sociedad civil, pero no solo con el radicalismo, tenía que ser algo que exceda el radicalismo y que esté el peronismo, el PRO, el progresismo, pero también la sociedad civil. Y es lo que estamos haciendo. Hay mucha gente en toda la provincia que se está involucrando, dando el paso. Acá la pregunta no es por qué me involucro yo, sino por qué no nos involucramos todos, porque me parece que si la Argentina no encara con sentido común el progreso, el desarrollo, les aseguro lamentablemente que en 10 años vamos a administrar más pobreza, vamos a seguir discutiendo el subdesarrollo sustentable, y la verdad que no somos más que esto, los argentinos somos más que esto. Y le recuerdo, sí. Ya que estamos y que debe haber jóvenes que quizás no conocen, que acá hubo muchos presidentes que se fueron de la Casa Rosada más pobres de cómo entraron, entre ellos el doctor Ilía. El doctor Ilía es un médico que se fue de la Casa Rosada más pobre de cómo entró, porque hablaron de que el presidente actual es el más honesto de la historia argentina. No, lo dijo... Un exabrupto. No, bueno, no, lo dijo... Yo le quiero recordar a los jóvenes Lo dijo Gregorio Dalbón, uno de los tantos exabruptos de Dalbón. Aguánteme un minuto, así le puedo escribir, sí. Y yo creo que acá necesitamos una revolución ética, porque aunque hagamos todo lo que hay que hacer para desarrollarnos, si no nos encaminamos a una revolución ética en Argentina, lamentablemente no vamos a poder salir de esta frustración y resignación que tenemos todos. ¿Y vos podés ir con ese mensaje sin hacerte cargo del pasado, del sello político de que integrás? Como dijo Cornejo, que vos tenés la ventaja de no tener pasado. Cuando vos caminás la provincia, el sellito al bajo que tiene los colores de Cambiemos, ¿no te lleva a tener que explicarnos la gestión de Vidal? ¿Este no viene por el mismo espacio que no fue tan mal o no? Primero que yo tengo pasado. Yo nací en Quilmes, me crié en Arroyo Dulce, después viví en Salto, vine a estudiar a Buenos Aires. Mi vida fue siempre cuesta arriba. En Salto me decían, no, yo era travieso, jugaba al fútbol, y me decían, vos no vas a estudiar. Y estudié, cuando era médico quería estudiar afuera, como el hijo de Javier, y me decían, no, vos no sabés inglés. Cuando fui afuera me dijeron, no vuelvas a Argentina en el 2001 porque era un país confuso, caótico. Vine, después emprendí INECO. Siempre mi vida fue costa arriba. Bueno, tenés pasado de gestión, digamos. Por eso, pero pasado tengo. Siempre fui un argentino que pertenezco acá, soy argentino. Tengo 2 pasiones, estudiar el cerebro, atender pacientes y la Argentina. Yo tengo un pasado. No fui parte del gobierno de Cambiemos. No fui funcionario. Eso cayó muy mal, esa declaración, ¿no? Yo no fui parte de ese espacio. Y porque dicen que te buscás despegar de la crítica justamente a la gestión de lo que fueron los 4 años de Mauricio Macri. Pero es la verdad, ¿qué querés que mienta? Si yo no fui funcionario ni pertenecí al gobierno, ¿qué querés que mienta? O sea, ahora yo creo que el modelo de país kirchnerista es un modelo que podemos verlo reflejado en Santa Cruz. Es una provincia grande, 300.000 habitantes, rica en recursos naturales, una costa marítima inmensa, minerales, turismo internacional. Pocos habitantes, 300.000, y está quebrada en salud, quebrada en la educación. La educación es peor de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Hace años que no hay clases regulares. El Estado asfixia todo, no hay actividad privada casi. La poca actividad privada está relacionada con el gobierno. Se persigue a la justicia, hay una justicia adicta. O sea, vos harías un paralelismo entre ese modelo Santa de país Cruz y... es el kirchnerismo, claro, es el kirchnerismo. Se impuso Santa Cruz en la Argentina. Yo estoy en contra de ese modelo y quiero ganarle al kirchnerismo. Lo que yo creo que con lo mismo
sin revisar lo que pasó entre el 2015 y el 19, yendo por envión, no se le va a ganar al kirchnerismo. ¿Pero por qué le querés ganar a Santilli? ¿Cómo? Yo entiendo por qué le querés ganar al kirchnerismo, pero digo, expliquémosle a la gente que lo que se está dirimiendo ahora, en días nada más, ¿a cuánto estamos? 10 días. En 10 días es si le podés ganar a Santilli en la provincia de Buenos Aires. Sí, justamente porque... ¿Por qué le querés ganar a Santilli? No, yo le quiero ganar al kirchnerismo. Al sistema también, porque acá en Argentina hay un sistema que no quiere que cambie nada. Hay un sistema... ¿Y Santilli es parte de ese sistema? A ver, en la Argentina si no... Le dijiste que no mentías recién. No voy a mentir. La diferencia con Diego Santilli es que él es un político profesional y yo soy un hombre que da el paso de la sociedad civil. Pero acá le queremos ganar, no a Diego Santilli, le queremos ganar a un sistema, a las fórmulas de siempre, a las prácticas de siempre que han llevado a la Argentina a tener casi la mitad de la población en la pobreza, en un país que era el foro en América Latina en educación, en 3 premios Nobel en ciencia. Hemos perdido el orgullo de ser argentino, hay que recuperar el orgullo de ser argentino. Hoy miramos a los vecinos como ejemplo. Entonces, me parece que acá el adversario no es Santilli ni el PRO, es tratar de darle una identidad a la oposición nueva. ¿Y no se podía construir eso dentro del PRO, junto con Santilli, junto con María Eugenia Vidal? Digamos, tenía que estar por afuera. No, pero no es por afuera. Acá está el radicalismo, el PRO, el peronismo, el progresismo, la sociedad civil como por mucho afuera como del yo. Núcleo duro de lo que digo, de Larreta, de Vidal, digo, por afuera de ellos. Lo que tenés que comprender, igual que mucha gente, es que una oposición que discute una identidad es una oposición mucho más fuerte para enfrentar a la oposición. No se pueden decidir las listas en una oficina. ¿Qué mejor? El otro día Joaquín de la Torre dijo te avasallan directamente, te avasallan de Uspallata. ¿Qué mejor, Uspallata qué mejor que la sociedad porteño, en la provincia ¿no? de Buenos Aires defina a los candidatos? ¿Eso es democracia? Si no es monarquía o es una... ¿Cómo Pero se vos van a decís decir? que ponen los candidatos yo digo que qué mejor que la sociedad elija la identidad de la oposición. Nada mejor para una oposición que los bonaerenses tengan la oportunidad de decir yo quiero que el que enfrente al kirchnerismo, la identidad, sea lo que viene del 2015 al 19 y digamos no se revisó, o algo nuevo que valora algunas cosas, que no está de acuerdo con otras y que viene a engordar, a dar un salto cualitativo a la oposición. Yo creo que no se le puede ganar al kirchnerismo con lo mismo, porque se perdió en el 19. Yo creo que el desafío es discutir la oposición, darle nueva identidad, convocar a todos los sectores. Hoy recorrimos Loma de Zamora con Martín Lustó, con Margarita, con Emilio Monzó, con Joaquín de la Torre. No es Mane solo acá. Hay miles de ciudadanos que están dando el paso. Pero Facundo, vos todo el tiempo haces referencia y ahí dejo a los chicos mientras espero, insisto, le escribí a Alberto Fernández como lo pidió Dalbón. Para aclararlo, todavía no me respondió. Está en línea, Javier. Yo le voy reportando. Siempre está en línea. Siempre está en línea. ¿no? Siempre está en línea. No, todavía no me contestó. Pero vos hablás de la nueva política, de la nueva dirigencia, de no mentir, de dar la cara. Y se arranca siempre, parece, ¿no?, con el pie izquierdo. ¿En qué sentido? Se discute tanto de Diego Santilli como de María Eugenia Vidal, digo, en los casos puntuales. Y sobre vos también. El hecho de, bueno, vivís en capital, vota en capital y se postula en provincia. ¿Cuál es la diferencia en ese sentido con Diego Santilli, a quien se dice hasta hace 5 minutos era vicejefe de gobierno porteño, ministro de Justicia y Seguridad y hoy encabeza la lista en la provincia de Buenos Aires? Mucha diferencia. Yo nací en Quilmes, me crié en Arroyo Dulce, viví en Salto, nunca me fui de Salto porque voy siempre, nunca me fui de Quilmes pero porque mis familiares. Vivís en... Pero pará, sí. El artículo 48 de la Constitución Nacional dice que para ser candidato a diputado se tiene que haber nacido en la provincia que va a ser elegido. Estamos hablando de la Constitución Nacional. Sí. Pero además, yo no solo que conozco la provincia, que nací en la provincia, que me crié en la provincia, sino que la siento en la provincia. Y ¿sabés qué? Los médicos vamos al dolor. Los médicos no huimos del dolor, no manipulamos el dolor, no especulamos con el dolor. Y hoy el dolor, ¿sabe dónde está? En el conurbano bonaerense. Y la gente está frustrada, la gente está abandonada, la gente está resignada. Pero no tomás, los digo, médicos, en eso, digo, yo sería, plantear la nueva política y pero, tomar un atajo no es una contradicción, es decir, no tome un atajo. ¿De la Constitución Nacional? No, por supuesto que no. Artículo 48 de la Constitución Nacional. Pues si yo nací ahí, punto, no tengo más nada que discutir. Por eso, pero estamos hablando, los otros tendrán que explicar. El único que, o uno de los pocos que no tiene que explicar por qué soy candidato en la provincia soy yo. Artículo 48 de la Constitución Nacional. Para ser candidato a diputado se necesita haber nacido, ser mayor de 25 años, tener 2 años de residencia y haber nacido. Yo no tengo que explicar por qué soy candidato, porque la Constitución Nacional me avala, pero además te quiero decir que Santilli sí. nací, me crié, nunca me fui, la siento y los médicos vamos a abrazar el dolor.
El dolor hoy, ¿sabe dónde está? En el conurbano bonaerense. La gente está quebrada. Y yo tengo la obligación como ciudadano de ir donde está el dolor, no el confort. ¿Podemos ver un segundo esto? ¿Por qué Diego Manes apareció haciendo lío? A ver qué decía, a ver si tenemos ese corte, ¿lo podemos ver? A mí me parece que lo primero es una observación formal, ahí vamos a presentar. Y cuando yo recorro la provincia, todos los días, de sol a sol, desde que amanece, desde que empieza tempranito, y empecé a las 8 de la mañana y terminé a las 8:30 de la noche, no hay un solo bonaerense que me pregunta eso. Ni uno. Y mirá que le pongo 12 horas ininterrumpidas. Bueno, y en algún momento dijo, no creo, no en otro creo en el programa de colegas de Luz Geuna, creo dijo algo así como no creo en los domicilios, ¿no? ¿Se acuerdan, chicos? Sí, Yo cuando creo en le preguntaron por la mudanza, yo creo en la dijo, Constitución Nacional, artículo 48. Para ser candidato se debe tener más de 25 años, un tiempo de vivir en la provincia o haber nacido en la provincia que lo elige. El único que nos tiene que explicar acá por qué es candidato en la provincia soy yo. Pero además te digo por qué lo hice, porque hay dolor. Lo hice porque el dolor hoy está en el conurbano bonaerense. La gente está resignada, frustrada, no cree en nada, no cree en la política, no cree en las instituciones, no cree en el periodismo, no cree en nada. Entonces, los médicos, ¿qué hacemos? Abrazamos el dolor. Lo único que puedo hacer es decirle, vamos a luchar todos juntos para salir de esta frustración generalizada que se llama Argentina. Pasa que ahí tenés un problemón, perdón, ¿no? Porque yo cuando te escucho hablar de conurbano, entre 2018 y 2019, de los sectores que más sufrió la crisis del gobierno de tu espacio político, es el conurbano. Eso vos lo sabés, lo dicen los indicadores. Vos tenés el desafío ahí de ir como un outsider que llega como médico a abrazar el dolor, pero con el sello que dice, nosotros cuando gobernamos este pedazo, lo hicimos torta, digo en los indicadores sociales. Mirá, el peronismo gobernó de los últimos 34 años, 30 la provincia de Buenos Aires. Sí, está claro. A ver, repito, de los últimos 34 años gobernó 30 el peronismo. Vos Y el decís, entonces, kirchnerismo, no se podría presentar ninguno. y el kirchnerismo de los últimos 20 años va a haber gobernado 16 la Argentina. Y cada vez está... Mirá, te voy a dar ejemplos. Listo, te lo tomo, entonces no. O sea, ninguno podría la debacle argentina nos involucra a todos. A ver si me entendés. Yo lo que pido es más humildad. Tenemos el mismo ingreso per cápita, casi 10% más que en el 74. Somos uno de los pocos países del mundo que involuciona sin guerra. Siria involuciona porque tiene una guerra. Hay pocos países en el mundo que todas las variables económicas, sociales, van para abajo. Otro dato, Argentina tiene una economía más grande que la de Brasil hace décadas. Hoy el estado de San Pablo y sus alrededores tiene una economía más grande que la nuestra. Cuando yo estaba en Arroyo Dulce a los 6 años, en el 75 se hizo un estudio de pobreza, 5% de pobres. Hoy la mitad de la población es pobre. Tengo 52 años, viví 21 años de contracción económica. Entonces, la Argentina es un Titanic que se hunde. Y cada sector tira para su lado. Porque es como un camaroteo, la familia, se quieren salvar. Lo que tenemos que hacer es que el Titanic vuelva a flotar y que todos tengamos un sentido de nación. Acá nadie puede tirar la primera piedra. Todos necesitamos más humildad. Y la única manera de salir es un acuerdo estratégico de país. Los países que estaban peor que Argentina, como Corea del Sur, que era una gran pobreza, gente analfabeta, la gran mayoría, digo, vamos a encarar el desarrollo. Hicieron políticas de Estado, otros países también. Podemos ser mejores que esto, pero necesitamos un acuerdo. Acá tenemos que ser conscientes que de dónde estamos no vamos a poder salir sin un proyecto estratégico de país. Pero Nadie lo va a Facundo, solucionar, ni una persona, ni un político, ni un partido político, una coalición. Si no hay un gran acuerdo, y bueno, lo que venimos a plantear es que en esta tensión que está kirchnerismo, antikirchnerismo, esta grieta nos mata, Pero, nos Facundo, embrutece. Ahí, más allá de la grieta, en donde tal vez vos pones tu granito de arena, de decir que con el kirchnerismo no se le puede dejar el país al kirchnerismo, vos sos un outsider de la política, pero conocés a prácticamente toda la clase política de este país de hace muchos años. Es cierto. Conozco a muchos en Argentina porque soy médico, soy una persona que escribe pero libros. de todos los colores. Sí, conozco a todos. Ha sido transversal, como pocos. Sí. ¿No crees que la política, el sistema que vos decís, te va a fagocitar? No, porque si algo estoy seguro que no voy a cambiar nunca, porque me metí en parte porque la gente necesita una voz diferente, alguien que los represente. Mi compromiso es serle quien soy yo y defender de dónde vengo, la identidad, los valores que todos nos criamos acá, que un país que si se era honesto, se trabajaba y se educaba, progresaba. Ese país no existe más, hay que reconstruirlo. Y lo que necesitamos son ejemplos. Hoy los chicos no piensan, sinceramente, que la educación es sinónimo de progreso social. Y eso no se soluciona con una ley o con una medida
chiquita se soluciona con un cambio de época, con un clima de época. Yo soy sincero, si millones de argentinos no generan una dinámica virtuosa, presionando a la modernidad, no lo va a solucionar nadie esto. En un momento lo hicimos, la democracia fue el último gran proyecto de Estado y no pasó por un dirigente político ni por un sector, pasó porque millones de argentinos se decidieron a vivir en democracia. Si nosotros no generamos esa dinámica actual hacia el progreso, no lo va a hacer nadie acá. Entonces, me parece que yo doy el paso porque quiero representar a millones de personas que no tienen una voz, que quizás sean mejor que yo para estar en este lugar, pero yo tuve la oportunidad de comprometerme con mi gente, con mi país, con lo que sueño, porque pertenezco acá. Preguntale a tu hijo si no sabe qué es el desarraigo. Nosotros somos de acá, pertenecemos acá. Y bueno, me parece que ojalá pueda ser un granito de arena para generar una dinámica positiva que salga por arriba del laberinto, porque en eso estoy de acuerdo con vos. Los dos extremos nos van a llegar a más decadencia. Un extremo y el otro no solucionan esto. Pero el país que vos te imaginás es con el kirchnerismo. Espera, Porque vos decís- antes de Sí. que responda, Parejo, pero un segundo. Contestó Alberto Fernández recién, a Vas a ver si... meter un zócalo ¿Qué urgente, sé yo? La verdad algo, que no último sé, momento. pero bueno, qué bueno que está al tanto y que le avisan. Lo leo textual. No hay ningún, ¿No te no puedes puso- no decir. te puedes leerlo? No, siempre Cuidado. meto la pata acá. Dalbón es alguien amigo. Lo escribe Alberto Fernández en este momento cuando se cuestionaba, digamos, justamente si era o no el abogado, cuando la presentación que hizo, la hizo como ciudadano, presentándose solo. Dalbón dice que es el abogado del presidente, aunque el presidente no lo utilizó para esta defensa, Bueno. esta autodefensa, y alguien muy cercano al presidente me escribió mientras Dalbón decía esto, diciendo, no, es un hombre de consulta del presidente, no es el abogado del presidente. Dalbón dice que no es así, que dirima Alberto Fernández. Y dirime Alberto Fernández. Miren, Y dice. en este programa dirime vía WhatsApp, así es, Y dice estamos Alberto así. Fernández. Y dice Alberto Fernández. Dalbón es alguien amigo. Es mi abogado en la causa de Patricia Bullrich, estamos hablando de la causa De Pfizer, Pfizer, ¿no? famoso De la famosa causa de Pfizer. En este caso, él me ofreció su mirada. Es un tema penal, lo conozco a la perfección, no fue necesario, conoce él el tema, digamos, a la perfección, no fue necesario que él ni otro abogado me patrocine. Solo eso. ¿Puedo decirlo? Sí. Esta es la palabra del presidente de la Nación respecto de la diferencia. Se queda mirándome, Manes, como diciendo, ¿esto está pasando en serio? Sí, esto está pasando en serio, ya está. Se supone que En está esta- mirando el presidente tal vez el programa. ¿Qué le diría Manes al presidente? Primero que tiene tiempo, porque para responder un mensaje, yo no tengo tiempo de responder tanto mensaje. No, tarda Y más, para hacer Manes, en contestar, tarda en contestar, es verdad. Hoy entre el escrito y el WhatsApp, parece que no hay pandemia, estamos en la mayor crisis de la historia argentina. Es una crisis multidimensional, me parece que debe convocar a todos los sectores, porque esto es una maratón que no corrimos todavía todos los kilómetros, faltan kilómetros todavía. Y el impacto de la pandemia va a extenderse más que el coronavirus. El impacto económico, cultural, psicológico, sobre todo en los chicos, va a durar mucho más. Me parece que es un momento de convocar a todos, de dejarnos de una lucha de ideologías. Me parece que acá el manejo de la pandemia fue muy malo. La pandemia se debe evaluar en términos de muertos por millón de habitantes. Argentina tiene 110.000 muertos. La pandemia se debe evaluar en términos económicos. Argentina cayó 10 puntos y va a ser uno de los países que menos se va a recuperar estos años. La pandemia se debe evaluar en términos psicológicos, el impacto psicológico en los niños, las mujeres, en los ancianos, en nosotros los que trabajamos en la salud y en los pobres es fenomenal. Y también se debe evaluar por la vacunación, que primero faltaban vacunas, había un cuello de botella en la falta y ahora que hay muchas no se distribuyen efectivamente. Entonces, me Cuando parece decís que... no se distribuyen efectivamente, ¿vos creés que es un tema de mala praxis, digamos, en lo que es la logística? ¿O creés que hay un uso, que ya me trajo varios problemas esta pregunta, pero no quiero dejar de hacerla, que hay un uso político hoy de la vacunación a tan poco tiempo de las próximas elecciones? No, yo digo lo que veo los datos que se publican, es que Pero ahora... estás en la política ahora, No, yo entiendo, pero no lo pero no lo porque puedes esté en la leer política no voy a solamente dejar de ser la persona que soy. Y es más, yo creo que la política necesita más gente que diga lo que ¿Pero le piensa. haces una lectura política o decís, bueno, no llegaron con la logística a repartir la cantidad No de tengo vacunas? datos para ver si, la verdad que no tengo datos para ver si especulan para vacunar el día antes de la elección a todos. Pero lo que yo veo que el manejo de la pandemia fue malo, porque aparte se ideologizó una pandemia. Es lo peor que se debe hacer. No se comprende, me parece todavía, que la pandemia es algo que tenemos que reaccionar. ¿Pero cómo se ideologizó? ¿Te acordás cuarentenas versus muerte, salud versus economía?
escuelas abiertas o cerradas, son Pero en dilemas ese falsos. momento no había otra alternativa que, No, eran todos digamos, dilemas si era falsos. cuarentena. ¿Por qué? Nadie Por- sabía, nadie conocía. Digo, no estoy culpando a nadie tampoco, pero me parece que era un momento de enorme desconocimiento donde se creía que la única herramienta que existía, digo, desde el primer día la estuve defendiendo porque entendía que la única herramienta que había era la cuarentena. Una cuarentena eterna no es lo mismo que una cuarentena de unos meses. En todo el mundo, en pocos lugares del mundo, una cuarentena feroz y eterna como en la Argentina. Fue uno de los peores errores, una cuarentena eterna. Estuvimos casi 3 meses al principio encerrados. Eso fue un daño psicológico, económico terrible para la Argentina. Me parece que no era todo blanco y negro. Lo mismo con las escuelas. No es escuelas abiertas o escuelas cerradas como se planteaba. O salud versus economía. ¿Te acordás cuando se planteaba salud? Todo eran dilemas falsos. En una pandemia lo que tiene que hacer es, esto nos excede a un sector político, a una coalición. Todos los argentinos tenemos que enfrentar la pandemia. No se convocó. Fue como la mesa del hambre. Era un sector con 3 famosos. Fue la misma lógica para manejar la pandemia. Un sector político ante la mayor crisis de la historia argentina. Me parece que una de las cosas que todavía está a tiempo el presidente, porque es una maratón que no corrimos, es convocar a todos los sectores y a expertos de todos los sectores. La cuarentena extendida al principio tenía el apoyo de, no sé, desde Gerardo Morales hasta Horacio Rodríguez Larreta, no fue un sector. Después, si querés, a No, partir pero de... yo planteo cuarentena versus muerte. O sea, cuarentena eterna, no digo la cuarentena al inicio, obviamente, a la cuarentena al octavo mes, al noveno mes se ideologizaba, vos veías la discusión, nosotros en INECO hicimos un estudio donde mostrábamos que según la ideología uno estaba a favor de la cuarentena o no por la evidencia, sino por la ideología. Pero no es contrafáctico decir hoy que hubiese pasado con la Argentina sin una cuarentena y sin vacunas, ¿no? Recordemos. Pero pará, yo no estoy hablando de esto, vos me estás llevando a otro tema. No, Yo estoy no te estoy diciendo que el llevando, manejo no. de la pandemia fue desastroso. Vos decís que fue ideologizado. Totalmente, pero no lo digo yo, fue evidente, no te estoy diciendo los ejemplos de los dilemas falsos, pero además el manejo de una pandemia, en cantidad de muertos, el impacto económico, el impacto psicológico, el manejo de la vacunación, donde vos veas, y en el manejo sectorial, una pandemia tiene que ser, si una pandemia no nos une a los argentinos, no tenemos conciencia de lo que es una pandemia o nos manejamos en forma política, porque si hay un momento que tenemos que unirnos, como pasó al principio y yo lo celebro, es que todos los sectores tienen que luchar contra una pandemia, o no se toma dimensión de lo que es una pandemia, la mayor crisis de la historia argentina. Y la verdad que entramos en una década de COVID. El impacto del COVID en términos económicos, psicológicos, culturales, va a ser de mucho tiempo. Acá lo vemos como un partido que se va a ganar la semana que viene. Pero tu planteo, digamos, ¿no? Y llevando ahora lo quiero dejar a Javi, digamos, pero tu planteo no es un planteo a mediano o a largo plazo, entiendo. Creo que no debería haber ateos, ¿no? Con la cuestión, con el tema de la educación, que es la herramienta que se tiene, que puede ser, digamos, otra vez vuelve a ser, o debería volver a ser la herramienta de ascenso social imprescindible. Sin embargo, me parece que es un discurso, digo, no digo elitista respecto de a quiénes se le habla, sino quiénes pueden sostenerlo tanto en el tiempo. Lo escuchaba Jairo Álvarez Agis, que hablaba de 8 años, ¿no? 8 años, digo, hay gente del otro lado que está mirando y te dice, yo no llego al viernes, o sea, no llego al viernes que viene. ¿Qué hacemos en 8 años? Bueno, la otra opción es seguir con las fórmulas de siempre, con las prácticas de siempre, con los mismos de siempre, y pasamos de 5% de pobreza en el 75 al 50 ahora. La otra es seguir así. Si seguimos así, vamos a tener mucho más pobres y más desigualdad. Se puede hacer las dos cosas. Te lo digo como médico, si uno tiene fiebre, que es o malestar inmediato, pero tiene una neumonía, hay que bajar la fiebre, pero hay que tratar la causa de la fiebre. Acá tenemos un problema. A Nehru, cuando asumió en la India, invertía en educación, en primera infancia, en tecnología, le decían los críticos, los fanáticos de la coyuntura, le decían, pero Nehru, la India es demasiado pobre para invertir en nutrición infantil, en educación, en salud, en tecnología, en investigación, en ciencia. Y Nehru le respondía, justamente, porque somos pobres, no podemos dejar de invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. Acá, insólitamente, muchos justifican pobreza para no invertir en la solución de la pobreza. Y el otro aspecto que se dice en la coyuntura es la economía. No, pero Argentina tiene un problema económico. El problema económico de la Argentina, porque Argentina no tiene grandes problemas, no tenemos grandes problemas climáticos, no tenemos guerras, no tenemos problemas raciales, tenemos un problema de confianza. El problema económico argentino es de confianza, de credibilidad. Nosotros no creemos en la Argentina, los de afuera no creen en la Argentina. El segundo problema económico de la Argentina es que no tenemos productividad, nosotros no producimos lo suficiente para darle bienestar a 45 millones o a 50. Y el tercer problema económico de la Argentina es que tenemos políticas pendulares. Y ahí voy a lo que me preguntaba muy bien él hace un ratito, que después nos fuimos a otro tema. Siempre porque el pregunta presidente, bien, siempre pregunta bien. No, que me decía, Te ¿por interrumpió qué Alberto que Fernández, la ¿qué Argentina, vamos a la hacer? Argentina Dale. si sigue con políticas pendulares, que cada 4 años o menos reinventamos la rueda,
acá no lo soluciona nadie. Lo que tenemos que hacer es un proyecto de Estado, un proyecto de país. Todos los países que se desarrollaron tuvieron una visión estratégica. Ahora, eso no quiere decir que no se abrace el dolor. No se, a la urgencia. A la urgencia. Los médicos tratamos el síntoma, pero también tratamos la causa. Acá, yo tengo 52 años. Me acuerdo de los... Uno recuerda desde los 4 años. Me acuerdo cuando era chiquito, me sentaba con mis padres a ver el programa de político a 2 canales, no era como ahora. Y se hablaban los mismos temas. Inflación, fuga de divisas, varios dólares. Hablamos los mismos temas en la Argentina. A lo largo del tiempo. Ahora, Javi, quería preguntarte, vos traías el otro día, y se lo voy a preguntar a Javi y no a Manes. ¿Está enojado Larreta con Manes? ¿Manes con Larreta? No, lo que hay por parte de Larreta y de un sector del PRO es que siente que vos, de alguna manera, traicionaste el acuerdo de buenos vecinos, de no ser agresivos. De hecho, invitado acá a nuestro programa, tanto Larreta como Santilli dijeron, no somos nosotros los que agredimos o los que, cuando planteaste en su momento si no querías imaginar que los porteños íbamos a pagar la campaña de Santilli en la provincia de Buenos Aires con nuestros impuestos, dando a entender que el gobierno de la ciudad está financiando la campaña de Santilli en esta PASO. ¿Vos recogés esa piedra o creés que forma parte de la dinámica de la PASO, de la interna que hay dentro del espacio? Mirá, si hay alguien que fue agredido en esta historia, fui yo. Explícitamente y por las redes, se han creado historias falsas, fake news. Hay una gran maquinaria electoral en contra mío, de un ciudadano al que le pedían que se meta. Vos sos testigo que a mí, los mismos que me pedían que me meta en política, ahora me critican porque entré, pero no con ellos, o no abajo de ellos. Entonces, si hay una persona que fue agredida explícitamente y por detrás, en las redes, en los fake news y todo eso, fui yo. Alguien que todo el mundo pedía que entre en la política, pero cuando entré y no entré abajo de alguien, los mismos me atacan. Esos mismos ahora, sectores, perdón, esos mismos sectores dicen, para descalificarte, o en una de esas es descriptivo, dicen que tu proyecto es presidencial. No, mi proyecto es colectivo. Acá uno de los problemas de la Argentina, que hubo proyectos narcisistas, personalistas. Que Manes molesta porque tiene una visión 2023 como Vidal o como Larreta y que puede... es el señor ego y es el narcisismo a la ¿Sabés quién me multiplicidad dio la autoestima a mí? La educación pública argentina. Yo no nací en una élite, ni social, ni política, ni económica, ni cultural. Mi vieja no terminó 6º grado, inmigrante croata, y mi viejo cobraba apoyos cuando era médico rural. La autoestima me la dio la educación pública. Porque yo creo en el mérito, pero no en la meritocracia. Porque la meritocracia, si no salimos del mismo escalón, es oligarquía. Entonces, que yo tenga autoestima, como muchos pibes, es por la educación argentina. Porque no tuve el privilegio de nacer en cuna de oro. Así que si yo tengo la autoestima para hacer un país mejor, bienvenido. ¿Y saben quién me lo dio? La educación pública argentina. ¿Están en contra de que alguien tenga autoestima? ¿Qué quieren, que no tenga autoestima? ¿Qué quieren, que no tenga autoestima? Jairo. ¿Pero te gustaría ser presidente en 2023? Yo estoy siendo parte de un proyecto colectivo. A diferencia de lo que me critican, yo creo que la Argentina necesita un asalto por arriba. Y en el 23 tiene que haber un jardinero, que no soy yo, que puede ser cualquiera, para ordenar esta cancha que está injugable. Te cambio la pregunta, porque vos vas a entrar al Congreso, Sí. pero te escucha hablar uno y escucha, no sé, a mí me parece, a alguien que piensa como si fuera a administrar el país. A todo. ¿Quién no se sentó? Está bien, ¿Quién de los pero él candidatos? hasta hace 3 meses no estaba ni siquiera en la política. Sí, Eso bueno. me pasa a mí, por eso No, la pregunta... pero te cuento porque esto es un proyecto colectivo, acá hay gobernadores. En este proyecto está el gobernador de Jujuy, el gobernador de Mendoza, senadores, el gobernador de Corrientes, hay diputados, senadores, intendentes, hay gente del PRO, hay gente del peronismo, hay gente del progresismo, está Margarita, está Emilio, está Joaquín, está Martín Lustó. Hay mucha gente, hay muchos ciudadanos como yo que dan el paso. Esto no es un proyecto personalista, al contrario, es para evitar proyectos personalistas, porque una de las cosas de la Argentina malas es que acá hubo proyectos narcisistas, proyectos personalistas. Y ahí voy a lo que me preguntaste hace un ratito, que todos van a fallar acá si siguen haciendo lo que hacen los presidentes acá, que llegan a la Casa Rosada y se cierran, no convocan a nadie. La Argentina se encamina hacia el progreso cuando el presidente próximo convoque a todos los sectores. Y Alberto Fernández lo puede hacer, no lo está haciendo.
No sé por qué, porque todos esperábamos que lo haga. También esperábamos que Macri lo haga. Y Cristina no lo pudo hacer. Cristina no pudo unir a los argentinos, Macri tampoco. La única manera de que esto se encamine es que Alberto Fernández ahora como presidente tiene 2 años y pico ¿Pero más. creíste en alguno de ellos? ¿Creíste que alguno de ellos podía llevar adelante Pero más esto? allá si yo creí, la pero gente vos- creyó. pero me interesa vos, digamos. ¿Vos creíste que alguno de ellos podía llevar adelante esta pequeña Moncloa de la que venimos hablando hace tanto tiempo? Si yo lo que creo que si alguien no cede... Pero alguno, una- digo, Macri, Cristina, Pero no hoy importa mi Alberto. opinión personal, porque en la Argentina... Pero vas vos en el que estás encabezando... Pero, es pero yo quiero hablar de difícil, ideas, porque- no de personas, porque no es una telenovela, es un país con 50% de pobres, sin rumbo. Entonces, me parece que no importa lo que yo opine de alguien, porque justamente lo que hay que evitar es personalismos acá y hablar de personas. ¿Por qué no hablamos de ideas? Yo creo que Argentina no sale si en la próxima coalición no convoca al 60-70% de la fuerza política a un proyecto de Estado, a un proyecto estratégico de país. Y eso no lo puede hacer ni Cristina, ni el kirchnerismo, ni el macrismo. Eso es una cosa que tenemos que revisar de lo que vos me preguntaba antes, de lo que fue Cambiemos. Una falta de reciprocidad en los miembros de la coalición. Porque que yo esté acá no es una decisión solamente mía, es de una dinámica de la coalición que también pedía cierta reciprocidad de todos los miembros que nombré. Acá faltó reciprocidad. Y yo creo que el radicalismo, y fui crítico de esto, el radicalismo debería haber tenido un rol más importante en lo que fue Cambiemos. ¿Se acuerdan que Macri Se dejó decía... pisar la cabeza por Mauricio Macri mucho decía, tiempo esto fue también, una ¿no? coalición electoral para ganar una elección, pero no es una coalición de gobierno, decía. Y el radicalismo debería haber intervenido más en ciencia, en salud, en educación, en la primera infancia, en todos los valores que caracterizaron este partido histórico. Entonces, me parece que esta dinámica de engordar la oposición, de dar un salto cualitativo, es muy importante que la sociedad lo vote, no una oficina. A mí me parece muy sano que tu mamá vote, o los vecinos, a Porque quién va a sabe ser... que mi mamá lo va a ¿A votar. quién va a ser el candidato de la oposición para ganar al kirchnerismo? Nos Que no lo tenemos- decida en una oficina. Nos tenemos que ir, Facundo. ¿Tenés recetario acá? Porque ahora Sí. después de... No, sí, bueno, chicos, tengo, no puedo tengo. más. ¿Qué quieren No que...? vamos. Nos encontramos cuando... El lunes, Calvo, el lunes a las 10. El lunes a las 10. Muchísimas gracias por esta nota, Un Facundo, placer. de verdad.